encuentro de saberes formativos en posgrado, que se realizan acá en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Jujuy. Agradezco a los coordinadores y responsables, el doctor Omar Jerez y la licenciada Sonia Terreno, la confianza depositada para coordinar la mesa de estudios de posgrado en enfermería. Estas primeras jornadas tienen por objetivo promover estos espacios de discusión y de análisis crítico y reflexivo sobre la multiplicidad de saberes que convergen en el debate de las ciencias sociales, especialmente en el marco de la diversidad cultural y en la heterogeneidad de ámbitos educativos y académicos, buscando generar propuestas de trabajo en conjunto entre los diferentes actores y sectores socioculturales involucrados. También ser actores, espacios de difusión y debate de saberes construidos que son presentados en este evento. La organización se realiza desde la maestría en Teoría y Metodología de las Ciencias Sociales y de la Unidad de Investigación, Gestión Social, Diversidad Cultural y Desarrollo Sustentable de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Como primer disertante vamos a contar con la presentación del libro Metodología de la Investigación, Recopilación, cuyas autoras son la magíster profesora licenciada Emma Ábalos y la magíster profesora licenciada Patricia Rebollo, quien presentará este libro en estas jornadas. Para mí, como coordinadora de mesa, sinceramente es un orgullo presentar a una colega por la cual hemos trabajado desde mi inicio solamente como enfermeras, ¿sí? Por eso, sinceramente, pienso que es una oportunidad única que contamos en Jujuy de contar con esta autora de este libro. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, licenciada. Hola, ¿me escuchan? Porque me desapareció la imagen a mí en mi pantalla. Te escuchamos bien y apareces en pantalla grande, Perfecto. Patricia. Perfecto, muy bien. Me quedo tranquila. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Encantada de poder estar hoy con ustedes. Para mí es un rato. Voy a hablar un poco les voy a hablar sobre mi libro. Quiero agradecer antes a la licenciada Liliana Choque. Le voy a agradecer a ella, que fue la que me invitó para estas primeras jornadas de posgrado. Y también quiero agradecer a la Universidad de Jujuy y obviamente a los profesionales y demás personas que han hecho posible esta jornada en el día de hoy. Voy a remitirme un poquito a la profesión nuestra. No sé si en el público somos todos, digamos, de la profesión de enfermería, o si hoy también de otras profesiones. Voy a remitirme un poquito a cómo surge el tema del libro, que está editado y publicado hace muy poco. En primer lugar, voy a hablar un poquito de nuestra profesión de enfermeros, y de la cual estoy obviamente muy orgullosa, y que uno estudie cuando se recibe realmente. Perdón, está muteado el micrófono de Patricia. En este momento se dejó de escuchar. A ver, ¿ahora? Ahora se ¿Ahora me escucha. escuchan? ¿Se escucha? Ahora sí se escucha, Patricia, sí se escucha. ¿Se escuchó algo de lo que hablé o no se escuchó nada? Pregunto. Fue una pausita nada más lo que se dejó de escuchar. Perfecto, sigo hablando entonces. Entonces, lo que yo les quiero transmitir es que uno se recibe, hace la licenciatura, nuestro primer grado académico, y luego uno tiene que comenzar a definir qué posgrado quiere hacer, en qué nos queremos especializar.
hay nuestra profesión tiene muchísimos matices. Y una vez que somos licenciados podemos, o sea, se abre ¿cómo les puedo decir? Un espectro de posibilidades, de muchísimas posibilidades, de especialidades que nos guste realizar, que nos motive, puede ser en el campo de la docencia, de la investigación científica. Yo, obviamente, hace muchos años me recibí y luego me decidí por hacer una maestría. Yo soy magíster en gestión y administración de sistemas y servicios de salud, egresada de la Universidad de Favaloro. Y también luego hice otro posgrado, soy profesora universitaria, egresada de la Universidad de El Salvador. Pero desde hace mucho tiempo, desde que hice mi estudio o mi carrera de licenciada, me motivó muchísimo la investigación científica. Pese a que mi maestría no es en investigación, también en esa maestría vimos investigación, pero a mí me encantaba la investigación, más allá de que también me gusta la gestión. Así que comencé a armar, sobre todo a informar, o sea, independientemente de los cursos, lo que yo aprendí sobre investigación científica, también comencé a leer a distintos autores. Uno muy conocido que es Sampieri, otro es, ahora hago un poquito de memoria, Sabino, y hay un montón de autores más que han escrito libros sobre metodología de la investigación. Más que nada o sea, mi especialidad en investigación es la metodología de la investigación. Yo me dedico a todo lo metodológico. Corrijo tesis, trabajo en gestión también, ¿no? Pero yo corrijo tesis, tesinas, monografías en todos los niveles, de pregrado, de carreras de pregrado, de grado, de posgrado. Bueno, y así fue como fui adquiriendo conocimientos, y en principio armé hace unos cuantos años un curso breve de 3 meses sobre metodología de la investigación en la empresa de salud para la cual yo trabajo. Y así fue que, bueno, fui motivando a muchos colegas, y no solamente de nuestra profesión, sino también de laboratorio, de rayos, bueno, de otro entorno que también pertenece a la salud. Y se nos sumó gente se me sumaron otros profesionales después de ese curso, que empezaron a consultarme de manera particular, contadores, economistas. Por eso también el libro que hicimos, que elaboramos junto a la licenciada Emma Ábalos, que ella, además de ser licenciada, es magíster en investigación clínica, egresada de la Universidad del Hospital Italiano, también es profesora universitaria y está esperando la defensa de su tesis como doctora, o sea, de su tesis doctoral en la Universidad del Hospital Italiano. Ella está más enfocada en lo que es investigación clínica, y yo estoy muy enfocada en lo que es metodología de la investigación, para cualquier disciplina. Nuestro libro no está enfocado solo para profesionales de la salud, sino para cualquier profesional que quiera comenzar a transitar el camino de la investigación científica. Entonces, luego de yo, digamos, armar un pequeño curso sobre metodología de investigación, incluso para una petrolera en el sur de nuestro país, que brinda capacitación a sus empleados, nos combinamos con la licenciada Emma Ábalos, que también trabaja conmigo en la empresa de salud para la cual actualmente nos estamos desempeñando. Y empezamos a dar clases para el departamento de docencia de la empresa para la cual trabajamos.
y nos combinamos muy bien. Y comenzamos a hacer un curso presencial que fue abierto, vinieron profesionales de otras organizaciones de salud de la ciudad de Buenos Aires. Y también luego se incorporaron algunos profesionales médicos, así que y se armó un congreso, unas jornadas específicamente donde se presentaban proyectos de investigación o investigaciones terminadas, o sea, tesis, tesinas. También hemos visto con Emma que muchos profesionales no tienen en claro lo que es quizás un trabajo de investigación científica y lo que es una monografía. Y nos encontramos corrigiendo trabajos de investigación, o sea, tesis, tesinas, que eran un poco de todo, un poco de metodología de investigación y un poco de monografías. Así que eso nos motivó mucho para decir, bueno, tenemos que además de dictar el curso, tendríamos que, ¿por qué no plasmar nuestros conocimientos y los de otros autores en un libro? Primero, como les dije, comenzamos a enseñar de manera presencial. Y luego pasó la pandemia, vino la pandemia, y lo hicimos de manera remota. Y nos fue muy bien, con mucha satisfacción. Así que empezamos más o menos alrededor de hace 2 años a escribir, a plasmar de alguna manera nuestros conocimientos y todo el material que teníamos, que habíamos preparado cada una de nosotros. Así que empezamos a armar, nuestro libro tiene 16 capítulos, cada capítulo tiene la bibliografía que utilizamos para elaborarlo. Hay algunos aspectos que elaboramos nosotros, como algunas tablas, como algunos gráficos que son de nuestra autoría. El libro es un libro, digamos, dinámico, muy completo, porque tiene estadística básica, de manera que el lector puede hacer perfectamente una investigación científica y finalizarla con nuestro libro. Tiene, les comenté, 16 capítulos, donde se habla desde cómo se elige un tema, cómo se plantea un problema de investigación, objetivos generales específicos, qué es un marco teórico, todo lo que es necesario para elaborarlo. También tenemos toda la parte incluye toda la parte metodológica, o sea, qué tipo de estudios, universo, muestra, unidades de análisis, motivos de inclusión y exclusión, tablas, gráficos y conclusiones. En otro capítulo también hacemos referencia a cómo se elabora un trabajo monográfico, porque como les dije antes, nos pareció muy importante incluirlo para que no viéramos, o sea, muchos de ustedes ya saben las diferencias que hay entre una investigación científica y un trabajo monográfico y un ensayo, pero no es vergüenza no saber, y hay colegas que no lo tienen muy en claro, no solo de nuestra disciplina, de cualquier disciplina. Entonces lo agregamos también al libro, y agregamos en el último capítulo distintos aspectos relacionados con la ética, lo cual consideramos que era muy importante porque cuando uno hace una investigación científica, hay investigaciones que requieren de rever muy bien, sobre todo en las investigaciones clínicas, la parte ética, y también tienen que ser evaluados por un comité de ética. Cuando hablamos de investigación clínica, por supuesto, por ahí en un trabajo con un enfoque más sociológico, hay que ver si realmente necesita de una comisión de evaluación ética o no. Elaboramos nuestro libro, lo presentamos en los primeros días de octubre, y bueno, nuestro libro no solamente está en papel,
sino que también está en presentación digital para ebook, donde se puede adquirir a través de la editorial. La editorial que ha publicado nuestro libro es autores de Argentina y autores del mundo. Y tenemos, bueno, la licenciada Choque, que le hemos hecho llegar a ella también nuestros correos electrónicos. Tenemos un QR donde ustedes, los que tengan interés, pueden adquirirlo a través de ese QR en cualquiera de las dos presentaciones, porque si lo quieren en papel, la editorial se los hace llegar, y en presentación de ebook para Kindle o para leerlo en la PC. El año que viene vamos a estar también presentándolo como ebook en inglés, porque también lo estamos presentando a través de las plataformas de Amazon, de Google Store y de Apple Store. Y estaremos, para los que puedan acercarse a Buenos Aires el próximo año, en la Feria del Libro. Lo más importante para nosotras de escribir este libro, además de lo que puede sentir cada una de las personas que escribe un libro, es que trasciende a nuestra profesión y a las demás profesiones. Somos dos enfermeras, ante todo, somos dos enfermeras, más allá de nuestros posgrados, que pudimos elaborar el primer libro de metodología de investigación muy completo, elaborado por enfermeras y argentinas. Y eso nos enorgullece, sobre todo desde el punto de vista de nuestra profesión. Así que es muy importante que ustedes, no sé, los que estén comenzando a transitar por la profesión, escriban también, que hagan posgrados fundamentalmente, porque hay que formarse, la experiencia debe ir acompañada de los conocimientos teóricos. Por eso es muy importante motivarlos para que hagan posgrados y para que también comiencen a transitar el camino de la investigación clínica. Y bueno, espero que nuestro libro les resulte interesante y que les sirva, que los motive, y necesitamos muchos colegas enfermeros que hagan trabajos de investigación. Los enfermeros somos muy capaces, estamos muy preparados y podemos continuar preparándonos mejor y destacándonos para que el mundo vea realmente todos los matices importantes que tiene nuestra profesión. Así que bueno, muchas gracias a todos y nuevamente estoy muy agradecida de estar ante ustedes hoy. Veo una manito levantada. Sí, Carla está levantando la mano. No sé si me quiere hacer una pregunta o por qué. No, estaba aplaudiendo. Gracias, Patricia. Bueno, Sí. gracias, Carla. Yo lo que les iba a decir a los que están presenciando esta jornada, que dejamos los últimos minutos para cualquier pregunta que quieran hacer a las disertantes. Así que les encargo que vayan anotando sus preguntas, y sinceramente es un orgullo haber contado con esta presentación de este libro, que prácticamente está recién salido del horno, si se lo publicó en octubre. Es un orgullo, sinceramente. Mil gracias, Patricia, por tu tiempo, y bueno, ahora seguimos, ¿sí? Gracias a vos, Liliana, y gracias a todos. Ese silencio, al último. Lo mismo, no sé si lo muteaste vos. Bueno, vamos a continuar con la siguiente disertante, desde Estados Unidos. Se lo está presentando al trabajo, un trabajo realizado en México. La presentación de este trabajo de investigación se llama Tendero Latinoamericano, violencia durante la formación en enfermería. Las autoras, solamente voy a nombrar los nombres, porque son muchas y tienen muchísima formación, y es un orgullo, debe ser un trabajo espectacular. Mijanjo Fuentes, Carla,
es la que nos va a presentar el trabajo, Rangel Flores Jessica, Fernández Rincón Carmen, Sara Esther Domínguez, Pilquenau María Bernardina, Jures, Carles Lucy, Alveal Rodríguez Catiusca, Carabajal George Marta Milena, Mayer Mónica, y va a presentar el trabajo Mijanjo Fuentes Carla Ivone, codirectora de la Red de Investigadoras Independientes de la Ciudad de México. Así que te cedo la palabra, por favor, Carla, y te pediría que nos cuentes un poco de tu formación, así tal cual como nos hizo Patricia, para mostrarnos cómo enfermería no está limitada con los primeros 3 años de estudio. Hola Liliana, a todas, a todos quienes están aquí presentes, a todos. Pues muchas gracias también a mi colectivo de enfermeras diversas y disidentes que está aquí conmigo, algunas de las representantes también del libro. Y bueno, espero realmente estar al alcance de todo lo que cada una de ellas pueda emitir, y de hecho creo que va a ser una oportunidad también para que cada una de ellas pueda enunciar a través de sus palabras pues lo que realmente significó para cada una de ellas este proceso y esta investigación, ¿no? Que fue un proceso, debo decirles, más desde nuestro propio sentir, también desde nuestras propias violencias a las cuales hemos estado inmersas durante toda nuestra formación y hasta la actualidad, y que bueno, nosotros estamos en ese camino de erradicar, ¿no? Y de trabajar sobre esto que nos afecta, ¿no? Que nos afecta no solamente en términos de salud física, sino en conceptos totalmente ya en la propia visión de nuestro mundo, y bueno, eso es lo que venimos a presentar. Un poco, pues contarles, no me gusta alargarme con este proceso de mi formación, pero sí que me gusta decirles que desde dónde me posiciono, y yo comentarles que yo soy enfermera también, como todos ustedes. Soy indígena de una comunidad de Oaxaca, México, al sur, justo de México, y también me posiciono como feminista decolonial, un poco feminista comunitaria, desde este enfoque en el que también nosotros pensamos que nuestros conocimientos son válidos como sujetas epistémicas que conformamos, ¿no? Estos territorios, y desde el cual pues, nosotros nos estamos también pronunciando. Entonces, un poco eso en mi formación, pues igual como ya lo decía la compañera que me antecede, ¿no? Y que muy grata su conversatorio. También pues el posgrado, que siempre nos permite definitivamente tener este posicionamiento político para poder enunciar, ¿no? Porque a veces yo sé que como sujetas políticas podemos hacerlo de nuestros territorios, pero definitivamente un título pues te otorga este carácter legal en el cual puedes enunciarte, y bueno, creo que eso es lo importante más allá de lo que pueda decir un poco de mi persona. Y bueno, un poco empezando a hablar de este trabajo que es el que hoy nos trae aquí a todas, a todos en este momento, pues agradecerle a la Universidad Nacional de Jujuy que me permite presentarles este hermoso trabajo colectivo que creo que es algo que nos ha costado mucho trabajo, no solamente como académicas o como personas de la enfermería comunitaria o de la enfermería clínica o de cualquier otra enfermería, sino que el hecho de hacer un trabajo colectivo es sumamente complicado en el sentido más epistemológico y ontológico y metodológico, ni decirlo, ¿no? Que creo que es algo que se nos ha complicado siempre. Así es que, pues a mí me agrada mucho que este trabajo haya podido surgir de esto. Y pues agradecerle a Liliana Choqué, que es la que nos permite estar aquí hoy con ustedes. Bueno, un poco comentarles que este trabajo, ya les había dicho, desde dónde surge, desde nuestras propias incomodidades, no solamente como enfermeras, sino como mujeres, como indígenas, como subalternas, que es la que nos permite también tener esta visión hacia pensar cómo es que nosotros también hemos vivido las violencias. Quiero decirles que este tendedero latinoamericano no se presentó directamente pensando en violencias durante la formación,
Se pensó desde todo tipo de violencias que podemos nosotros atravesar a lo largo de toda nuestra historia como enfermeras o enfermeros o enfermeres, como quieran denominarse, y que pues justo fue todo este proceso. Sin embargo, pues ya en un proceso ya más cualitativo, más de análisis de contenido, pues pudimos hacer esta clasificación grande, primeramente que fue hacia la formación en enfermería y ya propiamente siendo enfermeras que vivimos otro tipo de violencias. Ahora vamos a presentarles una parte, porque digo una parte porque es mucho todo este trabajo, es enorme toda la cantidad de narrativas que podemos obtener a partir de este trabajo. Y algo importante también de esto es cuando nos pensamos la metodología, cómo analizar violencias durante la enfermería o todo el proceso del ser enfermero. ¿Cómo hacerlo? Sobre todo porque es un tema sumamente delicado en el que no todas estamos preparadas, preparados para poder hablar de algo que nos duele, que nos hace sufrir, que muchas ni siquiera estamos enteradas de que pueda ser un proceso violento, ¿no? Muchas lo hemos normalizado tanto que no tenemos esa frontera o no sabemos en ese espacio hasta dónde realmente se convierte en violencia. Entonces era un tema bastante pensado epistemológicamente hacia dónde lo íbamos a llevar, y por eso es que tomamos o retomamos este concepto del arte, que es el tendedero latinoamericano, que bueno, en un momento ya más voy a hablar específicamente del tendedero, no quiero adelantarme, pero quiero, como al igual como todo, partir de esta introducción, ¿no? Desde dónde empezamos nosotros a replantear estos conceptos o estos problemas que surgen dentro de la formación enfermera. Y aquí encontramos, o principalmente parte de este marco curricular que nos forma como enfermeras. ¿Qué pasa con este marco curricular? Y aquí es importante, nos dice Bernal y Rojas, irnos a la historia. No solamente la historia para ir rememorando datos o para tener presente los números o las fechas en que surgieron determinados acontecimientos, sino para pensarnos en esas coyunturas, en esos intersticios que de cierta forma modificaron nuestra forma de hacer la enfermería dentro de las academias. Y ahí entonces encontramos tres etapas principales que marcaron un cambio, una transformación. No podemos decir que evolutiva, no podemos decirla que en términos de desarrollo, incluso algunas pudieron haber sido de retroceso, y esto es importante también sacarlo a colación porque van hacia una evolución, ¿no? Una evolución justa, sino también vemos que es retrógrada. Y aquí, por ejemplo, vemos en los años 80, todos tenemos presente este marco biomédico, biologicista que construyó la formación curricular de la enfermería. En este marco biomédico claramente estaba inserta una filosofía que también construyó un marco epistemológico, un paradigma de construcción de las ciencias de la salud. Y aquí, por ejemplo, encontramos dentro de esta base filosófica una filosofía ideológica judeocristiana, pero también militarista. Y ahí es donde nosotros muchas veces decimos, ¿por qué continuamos en este proceso del uniforme, de estos regímenes tan estrictos, tan rígidos, de desarrollar nuestra profesión? Porque viene una base judeo-cristiana militarista, la cual nos forma, y que también ahí viene toda la cuestión estética del cabello, de las uñas, ¿no? Que mucho tiene que ver con el modelo higienista, pero también parte de esta visión judeo-cristiana. Ya para los años 90 hubo una transformación, hubo un movimiento pedagógico muy grande hacia una transformación conductista, donde decía que normalmente nosotros estábamos como muy insertos desde un modelo muy rígido y que tendríamos que analizar conductas. Entonces acá también entra otro proceso en esos mismos años en que se volvió, ¿no?, a regresar al humanismo. Pensarnos nuevamente como ser humanos cuando nunca hemos dejado de ser humanos, pero lo real es que también el propio sistema nos ha ido creando ese carácter de objeto y perdimos ese horizonte humano. Y ahí es ese pleito, ¿no? Esa convocatoria que hubo también hacia una transformación humanística. Entonces había como una dualidad entre lo conductual, lo humanístico, pero también se inserta lo técnico. Aquí es donde ya no hablábamos solamente de procesos teóricos, sino también prácticos en la técnica del hacer enfermería. Y de ahí entonces todos estos movimientos nos llevan al siglo XX,
donde empezamos a ver una enfermería ya más institucional, más universitaria, más científica, entre comillas, ¿no? Empezamos a analizarnos desde un ser ciencia, desde un ser filosofía, y ahí es donde empezamos también a ver ya esta inserción de la enfermería en las universidades. Sin embargo, algo que hemos dejado por fuera en toda esta construcción teórica y que hoy lo quiero traer y hacerles también esta reflexión, es que en todo este proceso hemos obviado las coyunturas políticas que también transformaron a nuestro sistema curricular, porque todos estos cambios no se han dado por sí mismos, sino que vienen anclados a un proceso político, a un proceso económico, a un proceso social, a un proceso sociohistórico, que es el que alude o el que conlleva a esta transformación. Y entonces aquí donde vemos todas estas coyunturas precisamente en el modelo capitalista. El modelo capitalista que empieza a cosificar al ser humano, que empieza a ver un consumismo extremo, que empieza a ver una privatización de la salud, que hay una precarización laboral, vemos que también esto lleva a cambiar la filosofía también del marco curricular. Porque acá hay que cambiar no solamente los conceptos, sino hay que cambiar las formas en cómo estos conceptos se tienen que relacionar y en cómo se tienen que producir y reproducir. Entonces, ahí es donde vemos nosotros estas transformaciones. Entonces, por tanto, es importante que en toda esta formación curricular vayamos nuevamente a estas coyunturas. Y entonces también dentro de todo este proceso de formación ha habido algo que hemos dejado por fuera en nuestros mecanismos de transformación de las pedagogías dentro de la enfermería, y que es justo entender a los estudiantes de enfermería, pero también a los profesores como agentes de transformación y enunciación. ¿En qué momento se nos ha dado a nosotros este carácter de agentes para poder emitir nuestra propia historia, nuestra propia forma de crear un paradigma educativo? Y aquí es donde nosotros también vemos que no solamente se ha perdido esta capacidad de agencia de estos actores, actoras, sino que también no se ha llevado a cabo esta forma contextual en la que vive también los alumnos, los maestros, las maestras, ¿no? En el sentido en que, por ejemplo, este modelo que tenemos de Hill Collins, donde nos habla de que la persona también está atravesada por ciertos elementos que pueden vulnerabilizar su propia historia, ¿no? Esta cotidianidad en la que está inserto desde las clases sociales, la raza, la etnia, el género, y que cada una de estas cosas, de estos conceptos, de estos mecanismos regulatorios, pues van transformando, van haciendo más vulnerable a la persona, ¿no? Y que eso no lo ha tomado en cuenta todos los modelos pedagógicos. Entonces, no es lo mismo un estudiante de enfermería indígena a un estudiante que vive en una ciudad, o un estudiante indígena que aparte de ella puede ser trans, y aparte de que es trans es afro, y aparte de que es afro es pobre. Entonces vamos viendo que estas marcas, ¿no?, de la persona, de cierta forma van a ir vulnerabilizando su propia forma de existir en el mundo, ¿no? Y que eso es lo que tampoco se ha tomado en cuenta. Y de ahí entonces damos este salto paradigmático también a la violencia, ¿no? ¿Cómo es que la violencia atraviesa también en una estructura pedagógica? Y aquí en este sentido vemos que las violencias, ¿no?, en plural, es algo que también la OMS lo ha hablado, lo ha tratado, ¿no? Y aquí vemos que ellos también dan una definición, como este uso sí de la fuerza física, pero fíjense lo importante del otro concepto que da, ¿no? El poder contra uno mismo o hacia otra persona o grupo de personas. Entonces la violencia la puedes ejercer contra ti, pero también puedes tener este ejercicio de poder contra otra persona. Y acá claramente vemos que en la academia y en la pedagogía esto está muy inserto, y por eso es que también nos atraviesa todo este proceso de violencia, ¿no? Que tiene como resultado lo que yo les decía: lesiones, muerte, daños psicológicos, limitación en el desarrollo, privaciones. Entonces, ¿cómo podemos hablar una pedagogía amorosa, una pedagogía de la ternura, si realmente está habiendo un ejercicio de poder dentro de del propio desarrollo de la profesión o del propio desarrollo de la academia, de la enseñanza, aprendizaje? Para este trabajo, quiero decirles, ya sabemos todos, estamos conscientes que hay muchos tipos de violencia. Hablamos directamente en la violencia de género porque resulta que también la enfermería, además de que es ejercida principalmente por mujeres, ¿no?, que sabemos que ya hay hombres,
pero este ser de tener más mujeres también conlleva otro proceso que es una feminización de la profesión. Es decir, también la enfermería, como otro tipo de profesiones, también hay profesiones que las atraviesa este modelo de género, al ser más femeninas, pero no solamente femeninas, sino feminizadas. Y en esta feminización, pues también sufre vulnerabilidades o las mismas violencias que sufren las mujeres a nivel social y público, lo sufre la enfermería a nivel profesiones, y propiamente a nivel ya de la privatización también de del propio carácter de la enfermería. Entonces, ahí vamos viendo un poco cómo se van llevando las cosas. Asimismo, hay muchos estudios, esto ya me lo voy a llevar un poquito más rápido, que, como el caso de Ruiz en 2022, que también ya empiezan a hablar de este fenómeno de las violencias. Aquí, por ejemplo, vemos que en este estudio dice que del 17 al 90% son enfermeras las que sufren mayor violencia dentro de un sistema de salud. Fíjense lo importante, ¿no? Las estudiantes, que son las que son principalmente agredidas, van a ser agredidas por profesores, por colegas o por personal encargado del aprendizaje práctico, que son las que ejercen mayor violencia, mayor acoso dentro o que le producen a las estudiantes. El hecho de ser mujer, que es una de las características que ellos también marcan y que lo vemos nosotros en nuestro estudio, el color, como ya lo veíamos anteriormente, la raza, la etnia, la orientación sexual y la falta de estímulos para denunciar se ha caracterizado como un elemento que también favorece que la violencia exista, porque no ha habido redes de apoyo entre enfermeras, entre colegas, entre otras profesiones, que permita que las personas denuncien frente a esta situación, ¿no? Entonces ahí vemos que todo o va generando más trastornos de violencia en la academia. Y de acá entonces nos vamos a saltar, a los objetivos. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de crear este tendedero? Ahorita vamos a hablar rápidamente de la metodología directamente. Pues fue enunciar las violencias que se producen y reproducen en la enfermería y que no se nombran como tal, pero sabemos que existe. Porque, ojo, la violencia es distinto a la agresión. La agresión la vemos en el acto, la vemos físicamente, la podemos palpar. Sin embargo, la violencia no siempre se puede palpar, a veces ni siquiera se puede nombrar, pero sabemos que ahí está presente y es la que puede hacernos mucho más daño. Entonces ahí es donde nosotras, pensando cómo íbamos nosotros a crear esta metodología para analizar las violencias, fuimos enfocadas o fuimos atravesadas por el arte, y aquí es donde nos encontramos con Mónica Mayer. Ella es una artista visual que empezó a trabajar desde los años 70, y ella empezó a cuestionarse cómo es que las mujeres sentían, o qué era lo que les incomodaba a las mujeres de ese tiempo de vivir en una ciudad como la Ciudad de México. ¿Qué era lo que te incomodaba como mujer? Y entonces ella empieza a crear esta metodología del tendedero, donde en ciertas avenidas de México empieza a crear estos espacios donde tenía ciertas fichas, ciertos pedazos, ¿no? A lo mejor de papel, y que las personas que pasaban ahí escribían su denuncia, relataban lo que a ellas les incomodaba y lo iban colocando como una especie de tendedero, tal como lo vemos ahí colocado en la pantalla. Y es así entonces como ella empezó a tener una mirada también más feminista de todo este proceso violento que atraviesa a las mujeres de la Ciudad de México, ¿no? Los acosos callejeros, todo este tipo de perpetuación de la violencia que existe dentro de este marco, que era específicamente el país en México, pero pues esto ha dado pauta también a crear esta metodología que nosotras nos reapropiamos para poder llevarla a la enfermería, y bajo esta filosofía de fuimos todas, es decir, no eres tú la que denuncias, sino somos todas las que denunciamos. A través de tu denuncia denunciamos todas, y así es como también se reduce esta carga de culpabilidad, se reduce esta forma en la que tú te sientes agredido por denunciar. Entonces ahí es donde se pierde esa frontera, y ahí es donde nosotros también nos sentimos protegidas, nos sentimos acuerpadas, y por ello es que también esta metodología funciona. Hablando desde un punto de vista más metodológico, pues decimos que es una metodología cualitativa, es descolonizadora, porque también tiene que ver con un proceso ya no de poder. Aquí ya no hablamos de investigador, investigado, porque también nosotras al mismo tiempo fuimos investigadas en este proceso. Y esto es importante
porque también pues nos permite a nosotros tener esta horizontalidad de saberes dentro de las investigaciones. Es emancipadora porque también permite que tú al momento que denuncias, sanas, te liberas de algo que tenías atravesado hace 20, 15, 30 años, pero también al mismo tiempo otras personas que te leen sanan. Entonces, por eso se habla de una metodología emancipadora, política, porque el propio hecho que denuncies te convierte en un agente político, ¿no? Y es feminista porque ya les decía, ¿no? También permite a través de esta metodología que podamos nosotros sanar y también mirar otras formas de cómo empezar a atravesar estas violencias a través del género, de esta feminización, de la raza, de la clase, ¿no? Ya les decía, este proceso de emancipación se lleva en la sanación de dos formas. Hay una denuncia anónima y colectiva, es decir, todas denunciamos, pero también hay una lectura colectiva, tal cual les decía. Mejor yo no me atrevo a denunciar porque me da pena, no estoy preparada para poder denunciar este tipo de violencia que viví, pero veo que lo hace otra compañera que también está en un anonimato y me permite a mí releerme y también hacer esta denuncia. Entonces, eso era lo mágico de esta metodología. Para ello, por la cuestión de COVID, nosotros nos basamos, tuvimos que crear instrumentos que también nos pudieran medir este fenómeno en la virtualidad. Y aquí es donde nos apropiamos de otras herramientas como el Padlet, en donde nosotros construimos este Padlet, lo ofrecimos en un link a las personas, específicamente al colectivo de enfermeras diversas y disidentes que está conformado por enfermeras de todo Latinoamérica y donde podían pues ellos hacer su denuncia, ¿no? Pero también utilizamos el WhatsApp como uno de los elementos que fortalecía la denuncia, ¿no? A lo mejor había personas que no querían denunciar en el Padlet, pero te lo comentaban de forma más privada en el WhatsApp y de esta forma pues nosotros la distribuíamos también dentro del Padlet de forma anónima. Aquí algo importante, tomando aspectos éticos, hubo una conservación del anonimato. Aquí ni siquiera nosotras conocimos quién fueron las personas que denunciaron, incluso parte de nosotras también hicimos denuncias. Entonces hay una conservación del anonimato, de la confidencialidad y algo muy importante del acuerpamiento. Nos acuerpamos todas al desnudarnos, al liberarnos de estas opresiones y de esta forma pues también nos acuerpábamos unas a otras. La recolección de datos se llevó a cabo en este Padlet a través de dos preguntas importantes, ¿no? Aquí vimos el hecho de preguntar, ¿no? ¿Qué hechos o situaciones deseas mencionar que percibiste agresivas o violentas a tu integridad física, psicológica, emocional e identitaria, que también este término es muy importante, en el trayecto de tu formación como enfermera, enfermero, enfermero? ¿Y cómo te ha cambiado la vida dichas situaciones? Y la segunda pregunta era, ¿qué hiciste para enfrentar? Que eso nos decía Mónica, ¿no? Es muy importante el decir qué hicieron cuando se dieron cuenta que vivían esto. Y bueno, voy a cerrar un poquito para que les pueda mostrar el video también que tengo acá, que justo fue parte de la campaña. Ahí está, me dicen ustedes si se escuchan. ¿Sí se escucha? No, todavía no se Parece que está escucha. en silencio. Cuando compartas, fíjate que abajo Y denuncia se violencia habilita en una paloma. enfermería a Ahí través está, ahí se Ahí me escucha. dicen se escucha. Ahí se escucha. ¿Ahí se de escucha? enfermeras Ok, diversas. perfecto. Gracias. Disculpa, hay que se fue la... A ver, nuevamente, una disculpa. Ahí ya se mira, ustedes me dicen. Es que ando un poco... Estamos viendo la tapa, pero no avanza. Dar el play. A ver, que anda fallando un poco aquí la red.
Allá se mira, ¿verdad? Sí, se mira. Dale el play y así comienza a sonar. Ahí, Ujú. habilitar. No quiere. A ver. Ahí está. Enfermeras diversas y disidentes. Lo que no se nombra como violencia se traduce en amor al arte. Participa de esta propuesta y denuncia violencia en la enfermería a través de este tendedero. Las violencias las vivimos diariamente sin percibir muchas de ellas. Rozan nuestros cuerpos desde una romantización y naturalización de algo innato. Te invitamos a no callar más, porque lo que no se nombra no existe. Pronunciemos como violencia lo que es violencia. Como enfermeras, enfermeres o enfermeros, siempre estamos inmersos en esa lógica de reproducción y producción de violencia. A veces Se pasó, creo. Bueno, ando un poco mala mi señal, una disculpa. solamente vistas como normas, reglas oficiales, vocación, profesionalización y estructuras que Se conforman escucha, pero no se comparte. enfermería. Enfermeras diversas y disidentes. 8M, Día Internacional de la Mujer. Lo que no se nombra no existe. El tendedero está en un enlace en línea PALEP. Allí podrás escribir tu denuncia en forma anónima. No te calles. ¿Qué hechos o situaciones deseas mencionar que percibiste agresivas o violentas a tu integridad física, psicológica, emocional e identitaria en el trayecto de tu formación y o profesionalización como enfermera, enfermero o enfermera? Lo que no se nombra como violencia se traduce en amor al arte. 8M, Día Internacional de la Mujer. Muy bien, pues ese fue la campaña que lanzamos nosotros el 8 de marzo y así fue como nosotros iniciamos todo este proceso ya de pues crear esta metodología, ¿no? Que ya se las presenté. Y de ahí pues obviamente ya llegamos a todo este proceso del periodo que se empezó a lanzar desde el 8 de marzo hasta la presentación del 12 de mayo, ¿no? Que fue un trabajo bastante arduo que llevamos las compañeras y yo, y que pues fuimos desarrollando todo este análisis. Fueron 17 denuncias de análisis, se hizo un análisis de contenido por metodología, teoría fundamentada, se hizo triangulación de datos con las personas porque se les presentó todos los resultados en una sesión que también se organizó, pero también hubo una triangulación entre investigadoras a partir de obviamente la categorización de los resultados. Y bueno, entonces llegamos rápidamente, porque sé que ya tengo poco tiempo y me vas diciendo, Liliana, tenemos las violencias durante la formación. Tenemos narrativas como esta donde dice, mi profesor de anatomía siempre decía a los cuatro vientos que él escogió dar clases en una escuela de enfermería porque iba a estar rodeado de muchas nalguitas fáciles. Narrativas como estas que te llegan al corazón, te da coraje, bueno, sientes mucha impotencia, fueron tipo de narrativas que nosotros recibimos y así como ustedes la están viendo en todo el anonimato, no se sabía exactamente quién había escrito, ¿no? Nosotros llegamos a la categorización de estos resultados en tres principales categorías o conceptos. Una es la violencia y pacto patriarcal en enfermería, la pedagogía enfermera de la crueldad y la fobia y la liberación de la conciencia. Son tres categorías a las que nosotros llegamos a partir de todo este análisis de contenido. Con respecto a la violencia y pacto patriarcal, aquí nos dice Arriazu que existe, o específicamente, bueno, él no habla de la enfermería, pero habla de una ontología y epistemología del patriarcado que se configura como este arquetipo en la formación de las enfermeras. Es decir, el patriarcado tiene su propia filosofía, ontología y metodología, y esta es la que se inserta también como un marco regulador, pero un marco arquetípico también de la profesión, ¿no? Y de ahí entonces este patriarcado, este modelo patriarcal, el cual pues dice no solo se conserva de forma abstracta como filosofía, sino que se ancla un mecanismo regulatorio de la práctica enfermera. Y nosotros lo vemos claramente en nuestras prácticas, en nuestras formas de odiarnos, no de odiarnos, a lo mejor de sentir
este no amor hacia la otra, porque pensamos, ¿no?, que puede ser parte de una envidia, de no querer que sobresalga la otra, el otro, pero que tiene que ver con esta forma patriarcal que atraviesa nuestra profesión y desde la cual pues no hemos podido liberarnos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una denuncia donde dice: desde mi formación como enfermera, sufrí violencia psicológica por parte de mis instructoras, tanto que llegué a pensar que nadie me daría trabajo. Luego, como enfermera especialista en cuidados coronarios y reconocida por mis pares, sufrí violencia por parte de mi supervisora, que sabiendo que tenía una carrera profesional exitosa, me desprestigiaba y discriminaba públicamente, por lo que yo vivía enferma. 10 años de acoso me dejaron serias secuelas. Me tuve que ir de ese sanatorio y estando en el público no fue diferente, ya sea como enfermera asistencial, como jefa, hasta que también mi salud mental se fue afectando. Entonces vemos también que esta característica o esta categoría es muy importante de analizarla y de atravesarla en todos nuestros procesos metodológicos, en todos nuestros procesos pedagógicos de la enfermería, porque aquí es donde nos preguntamos a veces, ¿por qué una misma par o un mismo par es el que propiamente me produce la violencia, ¿no? Entonces aquí vemos que hay un circuito de violencia que tiene que ver con esta configuración patriarcal, ¿no? Para no hacerlo más largo también, ¿no? Pero igualmente dice Rita Segato, acá hay un posicionamiento. Liliana, ¿me querías decir algo? Ya vamos Estamos al borde del tiempo. Sí, ya vamos cerrando. Entonces también aquí Rita Segato nos habla de un posicionamiento de poder y epistemología masculina, ¿no? A través de esta dueñidad, donde dice que porque existe un complot patriarcal, ¿no? Y aquí es donde vemos que este complot patriarcal no solamente lleva al ejercicio de reproducción de violencias, sino que incluso hay mujeres, o habemos específica, bueno, este estudio, aunque se abrió para hombres, fueron mujeres las que respondieron prioritariamente, y aquí es donde se habla que puede haber hasta una agresión sexual, tal como la vemos en este caso de esta narrativa, de esta compañera que fue agredida sexualmente por otro par, y que pues esta persona, este agresor, fue protegido por el propio sistema de salud, ¿no? Por los propios compañeros, el profesor, la propia amiga, ¿no? Y esto es pues bastante doloroso. Bueno, con respecto a la pedagogía, es importante entender que en esta pedagogía de la crueldad nos habla que nosotras mismas nos estamos destruyendo a través de esta pedagogía, ¿no? Que vamos creando una objetividad de nosotras mismas, de nuestro propio ser y del ser que estamos atendiendo, ¿no? Y aquí es donde se inserta la fobia, el miedo, la crueldad, la frustración, la tolerancia al estrés como un marco curricular, ¿no? Y aquí entonces vemos también en esta narrativa que hubo una compañera que entrevista a sus propias compañeras de hace 29 años que egresaron, y acá hablaban de una maestra, Beatriz, que también pues las trataba mal, que incluso se burló de ella porque una compañera le trenzó el cabello y le dijo que mejor se fuera de peluquera, ¿no? Como este tipo de narrativas que podemos ver un poco esta parte de la violencia cruel y a través de la fobia que se trabaja. Y bueno, finalmente, pues esta liberación de la conciencia, cuando nosotros preguntamos, ¿qué hiciste?, es donde surge esa liberación de la conciencia. Te das cuenta que estás colonizada, que sufres violencia, y ahí es donde viene pues esta liberación, ¿no? De tu propia opresión, pero también viene esta emancipación de tu ser. Y aquí dice ella, ¿no? Aquí en Argentina es muy difícil, al igual que en otros países también, somos mujeres, somos enfermeras y en su mayoría somos pobres, pero somos madres, somos amigas, cuidamos, sufrimos violencia y los mismos que dicen defender los derechos de las mujeres nos vulneran y maltratan. Les abrazo fuerte, gracias por este espacio que me hizo reflexionar y me dio la posibilidad de expresar. Y bueno, entonces con esto cerramos, Liliana, si quieres, para no irnos más allá, y pues simplemente esto, ¿no? Que el complot patriarcal es el que también ha permitido perpetuar las violencias, pero también pues ha sido funcionalista, o sea, ha sido funcional para un sistema mercantilista y de cosificación como es el sistema de salud, atravesado por el sistema capitalista. Y pues con esto doy gracias, y gracias a las compañeras que también me acompañaron. Excelente el trabajo, la verdad, un lujo haber contado con ustedes como disertantes. Habíamos dicho que las preguntas las dejábamos para el final, y para la licenciada Patricia Rebollo tenemos la pregunta, ¿dónde se pueden adquirir el libro en soporte papel? El libro, Liliana, vos tenés el QR, ¿no es cierto?
Yo te mandé por WhatsApp. Sí, yo tengo el QR, cualquier cosa lo facilito, y también está en la página de la UNCO, en la presentación de libros, también está ahí. Perfecto. Y además, yo, digamos, la editorial se los puede enviar en papel. Tiene el envío a través del QR, lo envía en papel, o el que quiere en presentación de ebook. Una cosita sola más que le quería agregar sobre el libro, que se me pasó, que también tienen ahí los instrumentos de recolección de datos y también cartas de presentación pidiendo autorización a las distintas organizaciones para poder llevar a cabo las investigaciones. No sé si hay alguna otra pregunta. Solamente que alguien levante la mano porque en el chat no viene nada escrito. Bueno. ¿Alguien quiere preguntar algo? Está bien, está. Sí, creo que quedó muy claro. Bueno, perfecto. Me alegro de que haya sido todo muy claro. Sí, yo para mí, como les decía hace rato, es un lujo haber contado con la presencia tuya, licenciada Rebollo, y con Carla Mijanjos. La verdad que excelente el trabajo, muy creativo, la forma de recolectar los datos me encantó. Yo creo que también es una propuesta que por ahí nos podríamos hacer desde los espacios de trabajo donde se pueda vivir violencia a ese tendedero, que al principio no lo entendía, te aclaro, hasta que lo vi y lo interpreté. Me pareció muy bueno. Así que acá, excelente investigación presentada, muchas gracias por compartir, nos dicen en el chat. Así que si alguien quiere hacer una pregunta, bueno, si no vamos cerrando porque estamos al borde del tiempo. Sí, buenas tardes. Yo quería saber si a partir de esta investigación presentada, qué bueno que se puede visibilizar estos temas, me parece fantástico. Si fue por ahí propulsor o motivador de más denuncias. Muchas gracias, Mirta. Mirta, sí. Mira, sí, bueno, pues realmente este fue un parteaguas, ¿no? De todo lo que hay mucho todavía por visibilizar. Y el Padlet está abierto todavía, entonces todavía se pueden emitir denuncias, porque yo les digo, no solamente es un método de recolección de datos, sino es un método de sanación colectiva, y de cierta forma quien entra a este Padlet puede mirar todo lo que existe, y de esta forma pues viene este proceso de sanación, ¿no? Entonces ahí está abierto, pero todavía seguimos en ese marco de crear muchas más otras estrategias que ahora pues traten de atender todos estos fenómenos, ¿no? Empezando por el proceso pedagógico. Eso es lo que te puedo comentar, Mirta. Muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias. Yo ya te estaría comprometiendo, Carla, a que nos compartas el enlace del Padlet para socializarlo acá en la provincia de Jujuy, en la República Argentina, para todas las colegas que sientan esa necesidad de sanación. Un mensaje del chat que dice: una pregunta, Carla. Es una investigación valiosa porque supuestamente las enfermeras estamos preparadas para atender a los pacientes víctimas de violencia, pero nunca se tiene en cuenta cómo la enfermera podrá hacer esto si es víctima de violencia. Sí, por supuesto. Definitivamente coincido con Amalia, ¿no? Creo que es eso. Yo les decía algo que siempre criticamos mucho socialmente, es que la víctima nunca habla a tiempo. Definitivamente la víctima habla cuando siente el deseo, cuando está preparada ya para hablar. Y ahí es justo esta metodología que yo les decía que es muy importante, porque es descolonizadora en el sentido de que no vas solamente por atender el dato y para apropiarte y tener como este marco curricular de estatus, ¿no? Sino que es específicamente esta parte de mirar que en este proceso pues nosotros podemos atender o podemos darle esta voz a la víctima, y pues puede haber, como bien dice Amalia, la víctima pues somos nosotras mismas, que somos como enfermeras, ¿no? Por eso yo le decía que incluso nosotras mismas como investigadoras nos convertimos también en denunciantes, y que eso fue algo
sumamente importante, Amalia. Muchas gracias por traerlo también a colación. Tenemos otro comentario. Si se ha pensado remover las estructuras desde la academia, personalmente pienso que desde allí se debe empezar a cambiar la historia de violencia de la enfermería. Sí, totalmente. No, coincido plenamente, Amalia, y creo que pues desde ahí, porque es como el molde, ¿no? Es lo que nos va moldeando y nos va estructurando. Y si no se modifica esto, pues es difícil porque hay violencias, como bien lo dijimos, que no se ven. Sobre todo las simbólicas, que no podemos dar cuenta de su existencia, ¿no? Pues, muchas gracias, Amalia. Sí, la verdad que son las 19:10 prácticamente. Le agradezco a ambas disertantes, excelente, la verdad un lujo haber contado con ustedes. Y ahí en los mensajes leemos un abrazo desde Colombia. Además generaremos narrativas para los participantes como procesos de sanación. A mí me parece excelente el trabajo y esto es como una punta del iceberg que puede llegar a mostrar más cosas que por ahí quedaron ocultas. Y que bueno, en ese proceso de sanación uno las puede visibilizar a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias, Carla y Patricia. La verdad que fue un placer contar con ustedes en esta mesa. Agradezco en nombre de la Universidad Nacional de Jujuy, de la Facultad de Humanidades y del Magíster de Ciencias Sociales el hecho de que ustedes estén participando con nosotros. Que no sea la única vez que nos encontremos y que siempre existe este espacio de diálogo para compartir los saberes. Muchas gracias, Liliana. Gracias. Muchas gracias, Carla. Muy buena tu exposición. Y gracias a todos los presentes. Gracias, Liliana. Gracias, Patricia. Y a todos los presentes. Muchas Carmen. Nos vamos desconectando porque creo que ya